Señores, buenas tardes. 360 grados ya está en el aire. Un saludo a nuestros televidentes. Mi saludo y respeto al doctor Humberto Salazar. Don Freddy, ¿y usted cómo está? Muy bien. Hoy es 14 de julio, don Freddy. Mire, me recuerda dos hechos importantes. Uno internacional, que es la toma de la Bastilla en Francia. Hoy Claro es el que Día sí. Nacional. Claro. Y aquí en nuestro lares, el fallecimiento un día como hoy, hace 13 años, del doctor Joaquín Balaguer, el líder de la democracia dominicana, padre de la democracia, según el Congreso. No, y según la mayor parte de los dominicanos, Sí. o sea, los dominicanos, a medida que pasa el tiempo, creo que la valoración del presidente Joaquín Balaguer en cuanto a sus aportes a un país que estaba dividido, invadido incluso en el año 1966, en un país con múltiples problemas para estabilizar un sistema democrático que se inició con unas elecciones en el año 1962, toma de posesión en el 63 y un golpe de Estado, la confrontación entre hermanos en una guerra civil que se circunscribió a 3, 4 lugares, a Santiago, algún tema, la capital, donde estuvo prácticamente todo el problema, San Francisco de Macorís, donde hubo algunos enfrentamientos, y creo que también San Juan de la Maguana, pero pocos lugares. Pero no hay duda de que las Fuerzas Armadas se dividieron, y en medio de todo esto y la Guerra Fría, el presidente Joaquín Balaguer asumió el poder en 1966, y a partir de ahí se construyó un país. Hace hoy 13 años que el presidente Joaquín Balaguer dejó el mundo de los vivos, y lo grande de todo es que todavía su influencia persiste en la política Pero con mucha dominicana. fuerza. O sea, todavía lo que fue la última decisión importante de Joaquín Balaguer fue aquel acto del Frente Patriótico, persiste todavía en la política dominicana. No hemos podido superar esa parte. Todavía Balaguer, el tema del camino malo, el camino bueno, ha ganado varias elecciones, esa consigna, y aunque el país político ha cambiado mucho, no hay dudas de que el ejemplo de lo que es la práctica diaria política de poder de Joaquín Balaguer ha sido la escuela de no importa cuál presidente haya llegado al Palacio Nacional, como si hubiera una magia en esa oficina. No, y todo el mundo cuando llega a un nivel política, lo que le recomienda, léete el librito de Balaguer. Exactamente. El manual del gobierno. Es como aquel librito de los managers de béisbol. Sí, exactamente. Que rompió el librito. Bueno, en el caso del presidente Balaguer, el último antireeleccionista por convicción que quedaba, que era el PRD, ya también capituló. Sí, señor. Capituló a la reelección, el PRD ya no es un asunto de principios, y no hay dudas de que hoy, 13 años, en mi caso, que fui un seguidor de Balaguer y sigue siendo un seguidor de Balaguer durante toda mi vida política. ¿Usted trabajó directamente con el doctor Balaguer? En algunos temas trabajé directamente con el presidente Balaguer en su última campaña. ¿Pero usted lo conoció ciego o Yo lo conocí ciego al presidente Balaguer. Lo que ocurre es que él me conocía de cuando visitaba a su hermana allá en la calle Estrelleta y yo era un niño. Ah, ok. Bello Andino, por ejemplo, siempre recuerda. Usted sabe que Bello Andino se llama Rafael Humberto Bello Andino. Ya. Entonces Bello Andino siempre me recuerda, usted estése tranquilo, no me dice usted, dice, Humberto, estate tranquilo que yo a ti te cargaba. Y lo grande es que era verdad. Entonces, yo asumí el balaguerismo ya después que vine de estudiar de fuera del país, sobre todo como una posición muy anti-PRDista, porque esa es la realidad. Y me siento muy orgulloso de haber trabajado con el presidente Balaguer, y más orgulloso aún de que, a mi juicio, he trabajado con los dos políticos más avesados que ha tenido la historia política contemporánea. Muchos años con el presidente Balaguer y posteriormente con el presidente Leonel Fernández. Por lo menos eso me voy a llevar. Sí. No, la sabiduría del político clásico se le atribuye a doctor Balaguer. Totalmente. Y una muestra de ello es que mientras estuvo vivo, esa casa fue un oráculo.
todo el mundo iba a buscar un consejo, a pedir una orientación sobre cualquier aspecto de la vida democrática del país. Claro, y por eso fue un privilegio poder haber trabajado con él, sobre todo en su última campaña, cuando ya era prácticamente imposible que él asumiera lo que era el papel que le corresponde a un político. En la campaña del año 2000 me tocó hacer de enlace con el actual presidente Danilo Medina. En muchas ocasiones traté de que se reconformara y reconstituyera el Frente Patriótico. Fracasamos, por supuesto, y perdimos las elecciones, pero el país aprendió una lección de cuando se toma una decisión equivocada. En el 2002, 14 de julio, muere el presidente Joaquín Balaguer, y lo cierto es que nosotros queremos por lo menos recordar el nombre de Joaquín Balaguer en el día de hoy. Sí, he visto que el Partido Reformista, que está un tanto dividido, sectorizado, ha tenido algunos encontronazos entre la gente que no piensa igual en ese partido, pero hoy coincidieron en la iglesia que es tradicional de los reformistas, la iglesia La Paz, del Centro de los Héroes, donde se le hizo una misa a la memoria del doctor Joaquín Balaguer. El Partido Reformista, en manos ahora del ingeniero Antún Valle, que es su presidente, ha tenido algunos contratiempos internos después que algunos de sus dirigentes fundamentales, como es el caso de Amable Aristis Castro, de el ingeniero Estrella de Santiago, y otros que no quieren. La muerte de Jacinto Peinado, sí, la muerte de don Carlos Morales. Sí, ese partido ha estado un tanto disperso, y justo hace algunos días hablaba con Modesto Guzmán, y él decía que ellos están con el presidente Danilo Medina porque son funcionarios, se refería a Alessandra Izquierdo, Lila Alburquerque y él, y que por respeto al presidente, que lo tiene en esos cargos producto de la alianza entre los dos partidos, ellos tenían la orientación de seguir los lineamientos de Danilo Medina y su paso hacia la reelección. Y decían que la reelección es una doctrina en el Partido Reformista y que Quique Antún, el ingeniero Antún Valle, que es el presidente, estaba amenazando con expulsarlo por esa situación. No, ya están suspendidos. ¿Ya están suspendidos? O sea, ya tanto Modesto Guzmán como Alexandra Izquierdo y Lila Alburquerque fueron suspendidos, directamente sometidos a un tribunal disciplinario dentro del Partido Reformista. En el día de ayer, incluso cuando salí de aquí, hablé con un amigo y me decía, pero Modesto dijo que hay una inquisición dentro del partido. Es que el Partido Reformista, don Freddy, desapareció. El Partido Reformista era una ecuación indisoluble entre su líder y su existencia, y lo demostró. Sí, es verdad. Y lo demostró la práctica política. El PRCC era igual a JB, a Joaquín Balaguer. Al desaparecer uno de los dos factores de la ecuación, simplemente la ecuación desapareció. Y el Partido Reformista hoy día, la mayor parte de lo que fue su militancia, está integrada al Partido de la Liberación Dominicana. No hay dudas de que el mayor trasvase de lo que es una militancia política en la historia contemporánea dominicana se da entre los años 94 y 96, cuando el PLD pasa de un 12 a un 40% en primera vuelta, y el Partido Reformista pasa de un 42 a un 13. O sea, matemáticamente es demostrable que la mayor parte del reformismo se fue asumido al Partido de la Liberación Dominicana y se ha quedado ahí. Sin embargo, se ha quedado ahí. Doctor, sin embargo, hay que hacerle un reconocimiento al ingeniero Morales Troncoso, que durante un tiempo fue el presidente de ese partido y trató de cotejar la cosa. Claro. Él era una especie de accionar armónico entre gente que se sublevaba, él le pasaba la mano y lo calmaba. Claro. Entonces,
Entre ellos, quien habla siempre. Sí. Uno pensaba que una vez falleció y que el ingeniero Antún Valle asumió la presidencia de ese partido, iba a seguir esa misma tónica. Sin embargo, no ha sido así. No, porque hay una situación de hecho dentro del reformismo que creo que debe de servir de lección al Partido de la Liberación Dominicana. Siempre lo hablamos con el doctor Leonardo Matos Berrido, una persona con quien siempre he tenido una excelente relación y es una historia dentro del reformismo. Dice que la sabiduría dominicana personificada. Pero el doctor Matos Berrido siempre me decía, Humberto, lo que ocurre es que Balaguer sembró desconfianza entre nosotros. Nosotros no confiamos el uno en el otro. Y yo creo que eso también está ocurriendo en el Partido de la Liberación Dominicana en estos momentos. Que el germen de la desconfianza, porque si somos compañeros, si somos compatriotas, si formamos parte de la misma logia política, se supone que tenemos el mismo objetivo. Pues ese germen de la desconfianza se sembró dentro del Partido Reformista, todo giraba alrededor de una sola persona y al girar alrededor del presidente Balaguer, simplemente cuando él desaparece, esa desconfianza impide el crecimiento del partido. Ahora, el ingeniero Carlos Morales Troncoso sirvió de comodín al Partido de la Liberación Dominicana desde el año 2004, sobre todo en las elecciones del año 2012, para que el PLD fuera gobierno. Sí. Recuérdese que hubo una lucha interna muy fuerte, muy ríspida, para que se apoyara a Danilo Medina como candidato. Es más, es la primera vez en la historia del PRCC de su fundación en el año 64 que un candidato en la boleta suya va una persona extra partido. En este caso le correspondió a Danilo Medina. Leonel nunca fue candidato del Partido Reformista Social Cristiano. Danilo Medina asumió la candidatura a partir de una alianza que montó el ingeniero Carlos Morales Troncoso con la resistencia de mucha gente y pudo sacar casi un 6% con una diferencia frente a Hipólito Mejía en las elecciones del año 2012 de solamente un 1.2%, es decir, sin el reformismo. Es probable que Hipólito Mejía hubiera sido el presidente de la República hoy en día, lamentablemente para el país. Pero no hay dudas de que el reformismo ha asumido su papel. El reformismo es un partido, a mi juicio, en vía de extinción en este momento. Los conservadores dominicanos tendrán que buscar un espacio político que dé respuesta a lo que son sus aspiraciones, a lo que es ¿Y Danilo no alberga ese sentimiento conservador? Absolutamente, yo creo que no. Leonel sí. Yo creo que Leonel tiene una tipificación más cercana a lo que es ese sentimiento conservador, no siendo necesariamente conservador. Danilo Medina es un pragmático en el ejercicio del poder. Y en eso se parece a Balaguer. Balaguer era una persona muy pragmática en el ejercicio del poder, más que en el aspecto ideológico, porque yo estaba escuchando hoy al mediodía el discurso del presidente Balaguer del 1 de julio de 1966, y algunos televidentes dirán, pero este es un fanático, este es un fanático. Bueno, yo estaba escuchando para tratar de reinterpretar algunas cosas, y cuando el presidente Balaguer habla ahí de la reforma agraria, lo hace en una defensa total de los pobres. Sí, en eso se parece a Danilo Medina, por ejemplo, en la defensa de lo que es la producción nacional. Ahora, el perfil del conservadurismo, que mucho se ha perdido también en la República Dominicana y en gran parte del mundo, creo que como es una imagen, más que una práctica, esa imagen más creo que la ha tenido el presidente Leonel Fernández. Sin embargo, no hay dudas de que para llegar al poder, mantenerse al poder, ganar varias elecciones en forma consecutiva, el PLD como partido ha tenido que centrar sus posiciones, porque de eso es que hay que hablar, más que de Danilo y Leonel. ¿Qué ha hecho el PLD para ganar elecciones? Bueno, lo que ha hecho es centrar sus posiciones. El PLD nació como un partido de liberación nacional. La bandera amarilla del PLD la estrella amarilla del PLD es la estrella de Vietnam del Norte, o sea, de un régimen comunista. Sí, sí. Ya el PLD no parece eso. El PLD es un partido más, claro que sí, un partido más del sistema. Entonces, más que Danilo y Leonel, que si se parecen o no se parecen, el PLD es un partido
que a mi juicio es un partido de centro más tirando a la derecha que hacia la izquierda, porque el progresismo que debería plantearse, siguiendo doctrinas que existen en Latinoamérica, le voy a poner un ejemplo en el día de hoy. En Chile, por ejemplo, la parte más progresista de la coalición Nueva Mayoría es la parte que defiende, por ejemplo, el aborto terapéutico, en un país sumamente católico. En la República Dominicana, el PLD como partido que se supone progresista, no se atreve a defender eso en el Congreso. ¿Por qué? Porque asume las posiciones conservadoras de la iglesia. Sí. Eso es lo que ocurre, o sea que hay una mezcla de muchas cosas. Ahora, Danilo Medina lo que ha demostrado es que es un presidente pragmático sobre todas las cosas, que trata de dejar que las cosas maduren para tomar una decisión. A veces, a mi juicio, son decisiones muy tardías, otras veces son decisiones muy asertivas, pero no hay dudas de que hay una diferencia quizás en la metodología de uno y de otro, pero el PLD como partido es el que ha asumido la posición del Partido Reformista en la política dominicana, y ahora también están absorbiendo al PRD. O sea que al final, ¿a qué vamos, don Freddy? ¿A un sistema de partido único? A propósito de el conservadurismo, uno, cuando estuvo en el poder el ingeniero Hipólito Mejía, uno asumía que Hipólito, que inicialmente viene de la doctrina social cristiana, claro, pasa al PRD, que se suponía era un partido en su momento vanguardista de centro izquierda. Exacto. Sin embargo, socialdemócrata. Sin embargo, al pasar de Hipólito a Miguel Vargas a la presidencia del PRD, el PRD da un giro conservador. Totalmente. Entonces, ¿dónde podemos ubicar a Luis Abinader? Que es un hombre que viene de un segmento de la población, no vamos a decir de la oligarquía, pero sí de una familia que está muy por encima de la media de la clase alta. Mire, yo he escuchado muy atentamente el discurso de Luis Abinader, lo he seguido, más como cientista político, porque yo no quiero ser candidato a nada. Yo sí es verdad que no quiero ser candidato a nada en mi vida. Simplemente como un seguidor y parte para tener cierta autoridad para sentarme aquí con usted. Mire, porque si no, no puedo opinar. Mire, déjeme decirle que en el campo de donde yo soy, cuando a una persona le preguntaban, ¿de qué partido tú eres? Y decía, el voto es secreto. De ninguno. Por debajo la gente decía, ese de Balaguer. Ese de Balaguer, exactamente, de Balaguer. O sea, cuando usted dice que usted no aspira a ningún cargo, no, doctor, mire, usted está rezando por un decreto. No, yo no aspiro a ningún cargo electivo, es la verdad. O sea, los que venimos de la parte de organizacional de los partidos no llegamos a los cargos electivos. Ya. La única excepción ha sido Danilo, que es el único, y usted lo busca en la democracia, que viene de la parte organizativa, de la carpintería política, sí, y de la presidencia de la República con muchísimas dificultades. Muchas. ¿Por qué? Porque los que hacemos organización política no llegamos a puestos electivos, porque no somos tan populares. Ahora, lo de Luis Abinader es una generación ya que no viene de la formación política recia que se tenía en los años 60 y 70. O sea, su ideología política no la entiendo. Él se asume personalmente que sí, que su padre tradicionalmente ha sido un político y que él desde muy niño vio el laborantismo político de su padre y que eso es lo que lo llevó a lo que él es hoy. Pero yo soy de los que creo que la política es una profesión y como profesión usted tiene que tener dos cosas. En primer lugar, una formación e identificación ideológica con un proyecto. Y en segundo lugar, usted tiene que tener una militancia, porque la militancia es la escuela de la política y la militancia es el día a día, lo que usted hace todo el tiempo haciendo política. En el caso de Luis Abinader, yo creo que le faltan muchas tablas para poder competir en las grandes ligas de la política dominicana. Y eso se verá dentro de bastante poco tiempo,
¿Por qué? Porque No, la pero, política doctor, dominicana es compleja. Pienso que usted está equivocado porque Puede ya él Yo está me en equi- Grandes Ligas. Yo me equivoco muchísimo. Oye, ya él está en Grandes Ligas. Bueno, él está intentando jugar en Grandes Ligas, pero yo digo que todavía no está preparado para jugar ese juego que se hace aquí en las elecciones, para ganar unas elecciones. ¿Por qué? Bueno, lo primero es que abandonó la franquicia principal. Cuando usted busca la boleta, usted verá que el PRM, bueno, depende de la cantidad de alianzas que haga, aparecerá como en el lugar número 18 o 19 de la boleta. O sea, habrá que buscar, y aquí todo el que ha participado en política sabe que la gente se pone hasta nerviosa cuando entra a la casilla de votación. Lo segundo es que no será una sola boleta. Viene también el tema de los candidatos preferenciales a diputados, los candidatos a cargos locales, más el candidato a la presidencia y vicepresidencia de la República. Eso es una dificultad. La casilla número 1, 2 y 3 estará ocupada por el actual presidente de la República. Eso es lo que yo pienso. Y eso es una ventaja comparativa. Sí, una gran ventaja. Claro, y eso demuestra que Luis Abinader hizo un mal cálculo. Lo tercero es que al abandonar su franquicia principal también está abandonando, ¿usted sabe cuánto? La friolera de más de 500 millones de pesos que le deben dar entre enero del año que viene y el 15 de mayo. ¿De dónde sale eso? El dinero de la Junta Central Electoral, que es una fracción porcentual del presupuesto nacional del año que viene. Entonces estamos hablando que tendrá que enfrentar una situación muy complicada para poder ganar unas elecciones, claro que sí, porque lo que aprendí es que el combustible que mueve la política es el dinero. Sin dinero, el que sea pobre que no se enganche a ser político. Sin embargo, porque es difícil. Acaba de ocurrir un fenómeno en México. Un candidato improvisó un movimiento político en un estado lejano, se salió de los partidos tradicionales, aspiró a la gobernación y la ganó por amplio margen, sin dinero, haciendo una campaña por las redes. Le llaman el Bronco. Estuvo aquí recientemente en el seminario de comunicación política. Lo vi el otro día, pero también eso ocurrió, por ejemplo, con Fujimori en Perú, que le ganó al que sería posteriormente un premio Nobel de Literatura, un personaje como Vargas Llosa, enormemente conocido en todo el mundo, salió del 1% y ganó, pero esos son vigas que se caen. La República Dominicana tiene un sistema partidista clientelar que es imposible violar en este momento. Cada candidato a diputado que usted ve, don Freddy, ya hizo el cálculo de cuánto le va a costar esa candidatura para poder ganar. Porque primero tiene que ganar la candidatura y estar en la boleta, y después tiene que fajarse a pelear con su propio compañero de partido para ganar, para ser candidatos con voto preferencial ganancioso. Y usted dirá, ¿y cuánto se va a ganar en los 4 años de ejercicio? Ni siquiera cerca de eso le corresponde para ser candidato a diputado, y ni hablemos de senador. Yo calculo que una campaña de senador en una provincia debe andar en este momento entre los 40 y 50 millones de pesos, mínimo, ¿eh? ¿A senador? Sí, una campaña y ni siquiera muy vistosa ni muy larga. Más o menos eso. Y para ser presidente de la República, multiplique por mucho. Yo pienso que se queda corta. Multiplique por mucho. Te oye, pienso que se queda corta. Bueno, le estoy diciendo, y si es del partido de gobierno, le sale un poco más barata. Si es de un partido de oposición, cada movilización significa guagua, dieta, gente, cada movilización. Fíjese por qué yo le digo que resulta poco, porque conozco el caso del síndico de un distrito municipal, no un municipio. De un distrito. Aquí cercano al Distrito Nacional. Gastó 14 millones para su candidatura y resultó ser el síndico. Un distrito municipal. Entonces, si extrapolamos esa cifra a diputado, a senador, eso se va muy lejos. Lo que pasa es que los síndicos, y ahí está otra vez el manejo del tema, manejan presupuesto. Entonces, al manejar presupuesto, pueden invertir un poquito más. Porque los diputados lo que manejan son dietas y el hombre del maletín, ese tipo de cosas.
pero los síndicos manejan presupuesto en forma directa y por eso que usted ve que hay algunos que han caído presos ya, porque creen que eso es de ellos. Y ocurre y viene a ser que en el tema de manejo directo de presupuesto hay una situación en la cual no existe una norma de auditoría, sí existe, pero no se aplica una norma de auditoría, sobre todo a las alcaldías. Las alcaldías de aquí, de este país, si usted las somete al experticio de la Cámara de Cuentas, que no pueden ser sometidas por la Cámara de Cuentas, no tiene recursos para ello, yo le aseguro a usted que quedarán pocas personas con cabeza ahí. Entonces, sí, claro, para ser candidato a síndico de la capital, por ejemplo, veo que tengo un amigo que está haciendo una cuantiosa inversión para tratar de derrotar a Roberto Salcedo, porque ¿usted se refiere a Domingo Contreras? Claro, es amigo mío, hace muchos años. Me dicen que quien está vaqueando a Domingo Contreras. Vaqueando es pagando. Sí, es Palacio, usted dice. Ah, no me diga. Y que ese es el candidato del Palacio a la sindicatura. Bueno, primero tendrá que ganarle a Roberto Salcedo, una interna me imagino, y será muy difícil porque Roberto Salcedo está muy bien posicionado en las encuestas en la capital. Pero recuérdese que ya Roberto lleva 14 años en el cargo y que eso deteriora sus posibilidades. Claro, lleva 14 años en el cargo, pero políticamente eso ayuda y desayuda. Desayuda en el sentido de que hay un desgaste natural, aunque en el tema de las alcaldías, como los pedidos de las comunidades ya no van a los ayuntamientos como antes, sino se dirigen directamente al gobierno central, ese desgaste no es tan fuerte, tan evidente como resultaba hace unos años. Y lo segundo es que pareciera, que es la parte buena, que Roberto Salcedo síndico es un apellido que él nació con él. Ya tiene 14 años, va a tener en el cargo en forma consecutiva y usted está acostumbrado, y yo también, a que Roberto Salcedo sea el síndico de la capital. Piénselo. De hecho, yo creo que él ha hecho un gran trabajo y que ciertamente ha aportado, ha ordenado la ciudad de Santo Domingo, por lo menos el área metropolitana, pero es mucho tiempo, es mucho tiempo. Yo pienso que al PLD le conviene presentar una figura fresca y este muchacho, Domingo Contreras, tiene una trayectoria municipal. Él fue regidor, estuvo como presidente de la sala capitular. Fue secretario general del ayuntamiento. Pues exactamente, entonces ya lleva una carrera. Me parece un muchacho bastante potable, no es conflictivo. No, yo lo conocí en el año 98, cuando me tocó, yo sí he hecho cosas, don Freddy, cuando me tocó dirigir la campaña de Amable Aristi para que fuera secretario general de la Liga Municipal Dominicana. Él era parte de la comisión, de la contraparte que teníamos, de la comisión de municipalistas del PLD. Okay. Entonces estaba Alma Fernández, estaba él y estaba Ignacio Ditren, más una comisión del comité político del PLD. Entonces ahí lo conocí, claro, es una buena persona, creo que tiene mucho conocimiento acerca del tema municipal y sobre todo del tema municipal en la capital, pero será muy difícil, a mi juicio, y yo me equivoco mucho, pero a mi juicio será muy difícil que le gane. Sí, pero Roberto marca bien en las encuestas sobre un 60%, igual que Juan de los Santos en Santo Domingo Este. Han hecho el trabajo, son figuras que se han manejado bien gerencialmente. Y sí, no hay escándalo alrededor de esos ayuntamientos, ni de Santo Domingo Este, ni el ayuntamiento de la capital. Manuel Jiménez aspira, para que después no diga que no dijimos aquí que aspira al ayuntamiento de Santo Domingo Este. Dice, me echaron a un lado, es amigo mío, amigo suyo. Sí. Después dice, no, Manuel Jiménez aspira a sustituir a Juancito en Santo Domingo Este. Mire, doctor, tenemos que hacer la pausa, ver los comerciales, pero sí le voy a agradecer, y nuestros televidentes también, que de regreso abordemos el tema de dos huelgas provinciales que hay. Una de 48 horas que se inició ayer en Monte Plata, la provincia,
y perdura hoy, entró en su segundo día, y otra en la provincia de la Altagracia, Higüey, que comenzó hoy también por 48 horas. Las dos movimientos huelgarios tienen la misma demanda. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. ¿Cómo no? Dos movimientos huelgarios están afectando dos provincias de la República Dominicana. Una de ellas, que es la más importante desde el punto de vista turístico, que es la provincia La Altagracia. Un paro por 48 horas ha sido convocado en esa provincia pidiendo obras. Es lo típico en las provincias del interior, que cuando faltan obras de infraestructura, entonces detienen las actividades productivas e incluso ya se reporta de la provincia de Altagracia por lo menos un herido de bala en enfrentamientos entre la policía y miembros de las Fuerzas Armadas y manifestantes que siempre salen a hacer desórdenes a las calles para evitar que las personas lleguen a sus lugares de trabajo. Aparte de lo que son obras al gobierno central y en la Altagracia, don Freddy, sobre todo el tema del hospital de Higüey. 8 años lleva ese hospital. Ese hospital yo tuve la oportunidad de visitarlo en su reconstrucción y cuando leí de que estaban pidiendo que terminaran el hospital, no podía creer que era el mismo. Bauta y yo recuerdo que acompañé a Bauta Rojas cuando era ministro de Salud Pública hace varios años, ya 5 o 6 años, a lo que eran las obras de reconstrucción de este hospital, y creo que la provincia de Altagracia y sobre todo Higüey se merece que se termine el hospital por varias razones, pero sobre todo por una razón estadística. Y la razón estadística es que esta provincia per cápita, o sea, por habitante, es la que tiene mayor cantidad de accidentes de tránsito en toda la República Dominicana. Entonces, no se supone que la población tenga que lanzarse a hacer desórdenes a las calles. Estamos totalmente en contra de esto. Esto lo que provoca es pérdida de vidas, pérdida de bienes y se deja de trabajar, la gente no produce, pero el gobierno debería también hacer algo de caso a lo que está ocurriendo en la provincia de Altagracia. Y algo curioso, el Partido de la Liberación Dominicana está apoyando la huelga, según vi en la rueda de prensa que se hizo en el día de ayer, y eso es parte de los problemas internos que tiene el PLD con sus candidaturas locales, sobre todo en esa provincia donde se dice que ya todo está consumado y que en una alianza con Amable Aristi y el Partido Liberal Reformista no habrá espacio para el PLD. Lo mismo está ocurriendo en Monte Plata, que es una provincia totalmente diferente, principalmente agrícola, pero el mismo tema, obras de infraestructura, el presupuesto nacional es limitado, no da para tanto, pero son los pedidos de las comunidades. Sí, mire, ciertamente, cuando se acercan las campañas políticas, casi siempre, fíjense que digo casi siempre, los partidos que están en la oposición son los que organizan este tipo de movimientos huelgarios, como rechazo a la política del gobierno, y en este caso a la política del presidente Danilo Medina, que está en reelección. Sin embargo, en ambos casos, tanto en Higüey, provincia de la Altagracia, como en Monte Plata, no se trata de movimiento auspiciado por la oposición, sino por manifestaciones espontáneas de la población. Fíjense que lo que piden tanto en Higüey como en Monte Plata son construcción de un hospital que tiene 8 años de iniciado, pero en Monte Plata han iniciado 6 tramos carreteros diferentes y en los 3 años no han sido capaces de terminarlo. Y son tramos relativamente pequeños de menos de 50 kilómetros. Entonces, es reclamo de la población, no son reclamos políticos. Lo malo de eso es que en cada uno de esos movimientos huelgarios siempre hay personas muertas, personas heridas y personas detenidas. Y eso no es bueno porque eso les resta popularidad al presidente. Un presidente que está en reelección, que tiene
buenos índices en las encuestas. Entonces, debieran corregir eso a tiempo para evitar esos inconvenientes que lo que llevan es más dificultades a esa comunidad. Pero yo soy siempre de los que pienso que las huelgas no tumban gobiernos, excepto que sean huelgas generales. En el caso de Higüey, póngale atención a Higüey, porque hay una gran resistencia de parte de los dirigentes del partido de gobierno a que continúe la actual alcaldesa de Higüey, que es la hija del senador de Higüey, Amable Aristi. Karina. Exacto. Hay una gran resistencia en Higüey. Y esa resistencia se expresa incluso en apoyos partidarios a este tipo de movimientos, que es algo para nosotros totalmente inexplicable si no entendemos lo que está ocurriendo en la provincia. Y los higüeyanos tienen razón. El tema del hospital ya debe ser terminado, porque ese es un tema que tiene mucho tiempo dando vueltas en Higüey y no se termina ese hospital. En el caso de Monteplata hay un hospital nuevo, sí, subutilizado, que nosotros en un momento le dijimos al exministro Freddy Hidalgo, haga de eso un hospital traumatológico para descongestionar el hospital Darío Contreras y para que también puedan ser ahí derivadas personas que sufren accidentes en la región que más cantidad de accidentes tiene, que es la región del este, que es al mismo tiempo la región donde hay mayor cantidad de turistas y mayor cantidad de ingresos por esta industria. O sea, hay que ponerle atención al tema de Higüey porque afecta sin dudas lo que es la industria turística nacional y da una muy mala imagen de lo que es la República Dominicana. Sí, finalmente, doctor, yéndonos a la parte internacional, la noticia que ocupó los primeros planos durante más de una semana fue la crisis financiera de Grecia. Felizmente ayer se llegó a un acuerdo entre la zona euro y el gobierno del primer ministro Tsipras. Se tuvo que arrodillar, pero eso inmediatamente se firmó el acuerdo. Salió de los primeros planos. Hoy... ¿Usted cree que hubo un acuerdo? Grecia capituló. Se arrodilló. Capituló. Sí. Mañana tiene que llevar toda la reforma al Congreso y aprobarla. Sí. Capitularon. Pero hoy la principal noticia es el acuerdo para un pacto nuclear entre Estados Unidos y los aliados con Irán. Se ha llegado después de más de 6 años de negociaciones a ese acuerdo que va a impactar positivamente en los precios del petróleo. Irán no podía exportar su petróleo. A partir de este acuerdo va a exportar posiblemente a partir del mes de septiembre más de 1 millón de barriles de crudo diario y eso va a impactar hacia abajo los precios en los mercados internacionales. Pobres venezolanos. Ay, sí. Pobres venezolanos. Señores, gracias. Hasta mañana.